Resulta que ya desde el día de hoy comienza la prohibición de las cañitas de plástico que lamentablemente causan mucho daño a otros animales. Vamos a enlazarnos ya con Silvia Mori. Ella es directora de Educación y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Cuéntenos cómo se va a dar este inicio de la prohibición y más bien usted se encuentra, creo, ya promoviendo esta iniciativa. Así es, como ustedes saben, desde el año pasado entró en vigencia ya la ley que regula el plástico de un solo uso, la ley 3884, y que al año de entrar en vigencia justamente comienza hoy, a partir del 20 de diciembre, a ya prohibir la fabricación, el consumo, comercialización de las cañitas plásticas, ¿no? Entendemos que este es un proceso que puede tardar meses o años para que finalmente ya no se venda ninguno de estos productos, o cómo ya está operando, porque hay, creo, un periodo de marcha blanca. Bueno, en realidad la norma indica que a partir de hoy, del 20 de diciembre, ya no se pueden fabricar ni vender las cañitas, ¿no? Entonces, lo que promueve la norma básicamente también es el consumo responsable. Nosotros lo que tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanas es ver que no es necesario usar estas cañitas, por ejemplo, para consumir nuestras bebidas, ¿no? Claro que sí. Entonces, por ahí es que debemos nosotros como consumidores también orientar nuestra decisión, ¿no? de compra y de consumo. En el caso de algunos comerciantes se preguntan qué van a hacer con las cañitas que ya tienen compradas y almacenadas, ¿qué es lo que se puede hacer en estos casos? Como te comentaba, o sea, ya la norma está vigente, entonces lo que va a suceder también es que en este tiempo las instituciones o las entidades responsables de la fiscalización van a tener que comenzar a venir y orientar justamente a los diferentes comercios para que se puedan sumar y asumir que tienen que dejar ya de dar las cañitas, ¿no? Claro, por otro lado hay una serie de iniciativas que a veces se ven en redes sociales también para poder hacer un uso, una segregación de este material plástico de repente para hacer ecoladrillos, etcétera. Le pregunto también porque es importante que las personas sepan que hay otras alternativas ecológicas, más ambientalistas para el uso de cañas en el caso que sí lo quieran hacer, ¿verdad? Por favor, ¿podría comentarnos algunas de ellas? Sí, claro, la primera gran alternativa, como les decía, es no usarlas. Claro que sí. No usarlas. Pero hay casos excepcionales, por ejemplo, en los centros de salud, las personas que están tal vez con alguna dolencia y no pueden usar, no pueden beber directamente de los vasos o las tazas, allí es que pueden utilizar cañitas, por ejemplo, de bambú, de acero o de cartón, de papel también, ¿no? Entonces, esas son las alternativas que damos, como te decía nuevamente, solamente bajo esas excepciones. Lo ideal es que dejemos de usar el plástico de un solo uso y migremos justamente a un consumo responsable. Incluso hay quienes pueden, cuando van a comprar algún lugar, llevar sus propios recipientes, ¿verdad? Que es una alternativa muy saludable para el ambiente, para evitar el gasto absurdo, llevar también sus propios recipientes, sus vasos, etcétera. También quería preguntarle cómo va este tema de la prohibición del uso de las bolsas. ¿Va evolucionando? ¿El cumplimiento es adecuado? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se va reduciendo? Sí, de hecho, a un año de haber entrado en vigencia la norma, vemos que hay un impacto importante, ¿no? En este año, por ejemplo, se han dejado ya de utilizar más de 1.000 millones de bolsas plásticas, exacto, lo que representa en realidad... Exacto, representa justamente el 30% de bolsas plásticas que se generan a nivel nacional. Con ello hemos llegado a cumplir justamente la meta establecida al dar la norma. Entonces, seguimos apuntando a eso, ¿no? A que nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, seamos conscientes de nuestro rol y de nuestra decisión de compra también como consumidores, y como tú lo mencionabas, ¿no? Prever si voy a hacer las compras en el mercado, entonces salir con mi carrito de compras, sí, con mis bolsas reutilizables, ¿no? Lo mismo si voy a salir tal vez a algún lugar y necesito hidratarme, por ejemplo, también llevar nuestros bebetodos, claro, ¿no? Sí. Y también ya dejar de utilizar los productos alternativos, de plástico de un solo uso, ¿no? De modo que hay alternativas para reemplazar este uso del plástico de un solo uso, valga la redundancia. Además,
para cuidar el ambiente y también cuidar el bolsillo, porque ahora te cuesta comprar una bolsa. Y respecto al tema de la bolsa, le pediría por favor que nos especifique cuál es la prohibición. ¿Tiene algunas medidas de estas bolsas o es en forma general? No, hay unas medidas. Efectivamente, la norma lo que prohíbe es el uso de las bolsas menores a 30 centímetros, ¿no? Entonces esas son las bolsas que están prohibidas. Salvo también excepciones, por ejemplo, cuando las bolsas tienen algún contacto con alimentos que son de origen animal, por ejemplo, la carne, el pollo, o alimentos a granel, ¿no? Ahí no te pueden sí, cobrar. el uso de bolsas está permitido, pero siempre, como te decía, viendo las alternativas. Yo invitaría de verdad a las personas que vienen a los mercados y que van a comprar, por ejemplo, la carne, el pollo, venir con sus tuppers, tratar de tener esas buenas prácticas, ¿no? Como te comentaba, hay alternativas de uso y que yo creo que es importante fomentar, y justamente qué bueno que los medios de comunicación también nos ayuden en esa labor, ¿no? De poder informar y tener a ciudadanos informados y que justamente puedan ejercer su ciudadanía ambiental. De todas maneras, no solamente hablamos de un cuidado con el ambiente, también es salud por el ambiente y porque además con el uso excesivo del plástico llegamos a consumir microplásticos, ¿verdad? Así es, ¿no? Hay estudios que ya demuestran que en realidad lo vemos, ¿no? También en las playas, cuando hacemos las limpiezas de playas, la cantidad de plásticos que se recoge, plástico de un solo uso, ¿no? Y además como eso termina también como alimentos de nuestras especies marinas y eventualmente en el consumo de nosotros. Entonces, creo que es hora de tomar acción. Como te comentaba, la norma lo que hace es regular el uso de plástico de un solo uso, pero mucho está en nuestra decisión, ¿no? Y en ser consumidores responsables. De modo que lo que usted recomienda es hacer una costumbre, hacer práctica de mantener siempre en la cartera de repente una bolsa reutilizable, evitar pedir cañitas, evitar pedir cubiertos de plástico que finalmente en ocasiones no se necesita, todo por el ambiente, que al final es nuestra gran casa. Así es la casa de todos y todos tenemos que cuidarla. Listo, muy bien, muchas gracias Silvia Mori por esta información importante. Entonces, prohibida la venta y por favor usted tampoco pida ya las cañitas, no obligue al comercio donde se encuentre a verse en la necesidad de usarlo de forma ilegal, digamos, porque ya está prohibida.